Hola, siempre es un placer compartir con ustedes unos minutos, como lo hemos venido haciendo ya desde hace varios meses. Hoy quiero tomar unos minutos para hablar sobre la base de Proverbios capítulo 2, los versículos 10 al 15, sobre un concepto que quiero hablar de él, y probablemente estemos hablando de algunos otros conceptos o algunas otras palabras que engrandecen mucho la vida. Algo que he venido encontrando cuando he venido leyendo la palabra de Dios desde hace años es que la palabra de Dios engrandece la vida, engrandece el alma, engrandece el espíritu. La palabra de Dios provee mucha luz, cuando digo luz, hablo del entendimiento, hablo de esa gracia que recibimos de Dios para poder entender muchas situaciones que suceden en el día a día. Yo creo que el tema de la fe y el tema de la religión, mucha gente a veces la separa. Muchas personas como que ponen las cosas de la religión o de la fe en una casilla, pero no nos damos cuenta que en realidad la palabra de Dios es el corazón de Dios abierto para el hombre. Dios se da a conocer, Dios se está revelando continuamente a través de su palabra, y hay muchas cosas que la palabra de Dios provee. Repito, la palabra de Dios nos ilumina, nos da entendimiento, y eso creo que nos ayuda mucho a saber cómo ir asumiendo actitudes, aún pensamientos. Entonces hoy voy a hablar de lo que voy a llamar la grandeza de la discreción. Esa palabra o ese concepto, la discreción, que creo que muchos de nosotros probablemente o hemos llegado a tener problemas o sabemos de problemas que se han llegado a suscitar alrededor nuestro por falta de discreción. Acompáñame por favor a leer Proverbios 2 del 10 al 15. Dice así la Escritura: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Veamos el consejo de la palabra de Dios, que es precioso, que es puntual, que es claro, que es directo. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y la primera bendición o la primera manifestación de eso es, dice, la discreción te guardará. La discreción te guardará. Si nosotros recordamos lo que significa esa palabra, la palabra discreción, esa palabra la define el diccionario como la reserva o la cautela que guarda un secreto, y para no contar lo que se sabe y que no hay necesidad de que conozcan los demás. Así define el diccionario la discreción: reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar lo que se sabe y no hay necesidad de que conozcan los demás. Y también el mismo diccionario, cuando habla de la discreción, la asocia con la prudencia y la sensatez, que son necesarias para formar un juicio y tener tacto para hablar y obrar y actuar, para hablar y actuar.
Entonces, la discreción es una virtud que engrandece mucho la vida, el corazón de una persona, cuando esa persona sabe actuar con absoluta prudencia, poniéndole justo eso, ese sazón de la prudencia a su boca y a sus actos. Cuando estaba leyendo algunos otros pasajes que hacen referencia a la discreción, creo que eso es muy, muy bueno, muy interesante, porque uno puede como entender todo el campo con el cual tiene que ver la discreción. Permítanme hoy, por favor, comentar o leer con ustedes algunos versículos. Por ejemplo, en Génesis 41:33, la palabra de Dios dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Seguramente recuerdan un poco ese momento dentro de la historia de vida de José, en el que José tiene algunos sueños, y cuando interpreta los sueños llega a un punto en el cual el consejo de Dios a través de José, el consejo al faraón a través de José fue provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y ese varón prudente y sabio sea aquel que asuma una posición en toda la tierra de Egipto. Cuando nosotros leemos la historia de José, vamos a recordar que fue Dios mismo quien puso a José como ese varón prudente y sabio, y fue Dios quien le dio gracia a José para poder administrar ese tiempo de crisis muy difícil, muy complicado, ese tiempo en el cual vino una terrible escasez, una terrible hambre en la tierra, y entonces Dios le dio la gracia a ese varón prudente y sabio, que son conceptos que son parte de la definición de lo que es la discreción. Si lees conmigo Proverbios 11:13, dice ahí: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y entonces aquí ya asocia otros dos términos. Asocia el término o el concepto del chisme, y también el concepto de la fidelidad. Evidentemente, aquel que se entrega o que entrega su corazón al chisme, evidentemente no es una persona discreta, no guarda ningún tipo de prudencia. Pero aquel que guarda la prudencia no solo es discreto, sino aquí se describe como una persona de un espíritu o con un espíritu fiel, que tiene la capacidad de pensar, de razonar y de administrar bien lo que sabe o lo que conoce. Hay otro versículo en Proverbios 17:27 donde leemos: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y entonces leemos este proverbio y podemos entender cómo también se asocia la discreción con la forma como administramos las palabras. Eso es un tema muy interesante, porque a veces no ponemos tanta atención a las palabras que utilizamos en el día a día. A veces se nos hace muy fácil adoptar un vocabulario y tener un lenguaje en el que probablemente ya hasta ni nos damos cuenta que a través de nuestro lenguaje o a través de nuestro vocabulario estamos continuamente dañando el corazón de muchas personas. Estamos descubriendo a la gente alrededor nuestro, y en lugar de estarlos edificando y en lugar de estar fortaleciendo su vida. Hay otro proverbio, en el Proverbio 21:23, en donde leemos: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y aquí vemos cómo se asocia el tema de la discreción con otro tema que es muy complejo, el tema de la angustia.
Muchas personas quizás ni cuenta se dan cómo es que se metieron en el fango, en el terreno fangoso de la angustia, a causa de la falta de discreción, a causa de la falta de prudencia, a causa de no saber administrar bien lo que saben y de no saber administrarlo bien a través de sus palabras. La discreción es un concepto muy, muy, muy interesante. Otro versículo más en Proverbios capítulo 27, versículo 2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es decir, la prudencia o la discreción aún tienen que ver con la mesura, tienen que ver con la capacidad de poder colocar bien un pensamiento, un concepto, una actitud en el corazón que te permita no verte como una persona engreída, que te permita mostrarte no como una persona fanfarrona, evidentemente, no como una persona insensata, sino una persona discreta. Pero vemos cómo entonces en estos 5 pasajes de las Escrituras que acabamos de leer hay una asociación muy interesante de la palabra discreción con otras varias palabras que ya estamos comentando ahora. Entonces, yo creo que la discreción engrandece mucho el alma, engrandece mucho a una persona, porque la discreción de alguna forma nos ayuda a ser personas que razonamos bien lo que hablamos para entonces hablar siempre lo positivo, hablar positivamente, aun cuando tengas que hablar algo, señalar algo, pero siempre con un fin positivo. También la discreción es de alguna manera la bendición de desarrollar la capacidad de guardar no solamente secretos, sino confianza. Es guardar la confianza que otros nos brindan, y aún guardar la confianza de todo aquello que de diversas formas Dios permite que nosotros sepamos o conozcamos. Aquella persona discreta no es una persona que se inclina o que busca llamar la atención de los demás, nunca. Es una persona muy centrada, es una persona que está muy bien enfocada. La discreción tiene que ver no solo con lo que hablamos, tiene que ver con todo lo que somos. Por eso, hasta aspectos que pueden a los ojos de otros parecer pequeñitos o insignificantes, en realidad son importantes para nuestra vida. Tenemos que aprender que la discreción es una gloria, es un regalo, es una belleza, es un regalo de Dios a través del cual somos engrandecidos. Por eso estoy llamando la grandeza a esta palabra, la grandeza de la discreción. Y hay que pensar qué tan discretos somos. Pero voy a dejar para una siguiente transmisión la segunda parte de esta palabra. Por lo pronto, te invito a que pienses qué tan discreto eres, cómo andas con ese tema de la discreción. Piensa y pídele a Dios: ayúdanos, Señor, a ser personas sensatas, prudentes, a ser personas discretas. Ayúdanos a administrar siempre de una manera correcta lo que sabemos y lo que se nos da en confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos escuchamos y compartimos tiempo en la siguiente transmisión. Bendiciones.